Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Hub. Yo soy Carolina Méndez y voy a ser su host el día de hoy. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Adrián Martínez, experto en hacking ético y además cofundador de Hack Cybersecurity Consulting. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Carol, estoy muy bien. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a estar platicando de un tema que es muy interesante, que creo que a muchos nos interesa, que es todo el tema de hacking ético. Si nos puedes platicar un poquito de ti y sobre todo, pues cómo llegaste a estar hoy donde estás. Mira, es algo bien curioso. Mira, la verdad es que creo que desde siempre he sido alguien que le ha gustado como romper cosas y ver cómo funcionan, ¿no? Y justamente esta parte del hacking viene de ahí. Es como tratar de buscar, ser creativo y hacer que si algo estaba creado para hacer alguna acción, tú busques la manera de que haga otra, por así decirlo, siempre pensando fuera de la caja. Yo prácticamente inicié desde los 18 años de una plática que yo escuché en un evento llamado Campus Party y de ahí me metí a cursos, me seguí como documentando ya sea en internet, porque hay mucha información en internet sobre todo este tema del hacking. Y bueno, al final de cuentas seguí estudiando hasta pues ya empezar de forma más profesional con diferentes empresas, desde analista de seguridad hasta ya empezar desde equipos de Red Team, equipos de Security Testing, que son las pruebas de penetración, y también la seguridad de aplicaciones, hasta seguridad de operaciones, ¿no? Entonces, pues prácticamente inicié desde, digamos, los 18 años y casi en la universidad. De hecho, tengo varias historias ahí chistosas. Llegué a hackear incluso en mi universidad más joven. Digo, todavía en este caso, pues no sabía mucho sobre la parte del hacking ético y qué estaba bien, qué estaba mal. Pero bueno, al final no lo hice con una intención mala. Simplemente, pues yo vi la oportunidad, lo detecté. Exactamente, porque viene mucho esta curiosidad, ¿no? Desde el hacking. Entonces yo lo identifiqué y se lo dije justamente a mi jefe de carrera en su momento, pero bueno, igual en ese momento no estaba muy bien visto y bueno, creo que no lo vio tan bien, pero mi intención era que lo cerraran, ¿no? Porque yo decía, es que mi información ahí está, claro, ¿no? Y cualquiera lo podría agarrar y tomar y pues podría tomar información mía y de todos los alumnos y profesores y demás, ¿no? Pero bueno, claro. Más o menos fue esa situación. Exacto, ahí se justifica el medio para lograr el fin, ¿no? Oye, y una pregunta ahorita que platicas, pues entonces, ¿qué es un hacker ético? ¿Cómo lo defines? Y además, ahorita que mencionas de qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Cómo es esa parte? ¿Qué es un hacker ético? Y tomando lo que dices, ¿qué está bien y qué está mal a la hora de hackeo, ¿no? Mira, te voy a platicar, retomando desde qué es un hacker como tal, ¿no? Un hacker, usualmente tú cuando piensas en eso, siempre estás pensando en un ciberatacante, no un ciberdelincuente, lo que nosotros llamamos como tal un ciberdelincuente. Y todo esto basado en las películas, ¿no? O sea, si tú ves películas en Hollywood, ves al hacker que en 5 minutos ya agarró y hackeó el gobierno, hackeó bancos y demás. Y es una connotación que en la comunidad hemos tratado de evitarlo, ¿no? Porque un hacker como tal son este tipo de personas que se dedican a encontrar vulnerabilidades, pero para mitigarlos, lo que actualmente conocemos como un hacker ético. Antes, incluso si tú ibas a la Real Española de la Lengua, decías hacker era sinónimo de pirata informático o ciberdelincuente. Hoy eso ya cambió, que eso es algo interesante y justamente es lo que íbamos, ¿no? Lo que te decía, un hacker es alguien que piensa fuera de la caja y si me preguntas a mí, yo lo romantizaría un poquito más, ¿no? Sería alguien que es muy creativo, que puede llegar a hacer cambiar el funcionamiento de las cosas, ¿no? Pero ya si lo metemos a la parte de seguridad, pues son estas personas que se dedican a encontrar estas vulnerabilidades para pues mitigarlas. Ok, y aprovecharlas ya sea en positivo o en negativo, ¿no? No, sobre todo en positivo. ¿Por qué? Okay. Porque un hacker ético tal cual siempre va a estar bajo un contrato, siempre va a ser contratado por la persona o por la empresa, por así decirlo. Un hacker ético y un hacker sí podría ser en positivo o negativo, pero el ético siempre obviamente busca este beneficio. Sí. En positivo. Es correcto, ¿no? Siempre tiene que ser desde el lado correcto, porque al final el propósito no es hackear, a lo mejor, ¿no? Que se crea. En realidad el propósito es identificar estas brechas de seguridad antes de que un ciberdelincuente lo haga. Claro. Y al final de cuentas vas reduciendo, es como ir al doctor, ¿no? Tú vas y el hacker ético dice, mira, te falla esto y te damos una lista de cómo puedes solventarlo, ¿no? Ya identificamos que a lo mejor te duele la cabeza, que a lo mejor te duele la garganta. Entonces,
tómate estas cosas para que tú puedas solventarlas, ¿no? Okay. Ya si a lo mejor llega alguien malvado, por así decirlo, un ciberdelincuente, ya si intenta tratar de ver que te duele la cabeza o te duele la garganta, no te haga daño, tal cual, ¿no? Ok, y veíamos, o sabemos que hay varios tipos de hackers, White Hat, Grey Hat, la parte de Red Teams. ¿Cuántos tipos de hackers hay y cuál sería la diferencia, no? Y fíjate que es algo bien curioso, ¿no? Ahorita ya aparece dulces, por así decirlo, ¿no? Porque ya hay de diferentes colores, ¿no? Ya he visto sombrero azul, sombrero amarillo y otras cosas. Pero realmente, digamos, en la base se podría decir que existen tres básicos, ¿no? Que es de la filosofía del hacker. El hacker de sombrero negro, que estos son los ciberdelincuentes. Es lo que nosotros ya tomamos como un cracker, un ciberdelincuente, estas personas malintencionadas que buscan a las empresas pues hacerles daño. Después está el hacker de sombrero blanco, que estos hackers de sombrero blanco son los hackers éticos, son los profesionales que están en las áreas de seguridad de las empresas o en las consultoras de seguridad que apoyan a mejorar la seguridad. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que uno está bajo un contrato y el otro pues simplemente quiere hacer daño para sacar una cuestión económica o simplemente generarse reputación, porque también algo bien curioso de los hackers de sombrero negro o ciberdelincuentes es que tienen el ego muy alto. Buscan como estos hitos, a lo mejor como lograr ciertas cosas, ¿no? Ciertos logros de hacer algo. Sí, justamente, de hecho, por ejemplo, en los grupos de ciberdelincuentes les gusta mucho presumir, ¿no? Incluso cuando llegan a hackear alguna empresa, siempre ponen el bye y su nickname, ¿no? Que su nickname a lo mejor es Pedrito, ¿no? Y esto fue hackeado por Pedrito. Y cuando están en los grupos hackers dicen, es que yo hackeé a tantas empresas y realmente no sacan pues realmente dinero ni nada, solo les gusta decir que ellos fueron los que... Exactamente, como decir, yo pude hacer esto. Okay. Que muchas veces también ya hay grupos criminales, los cuales pues ya literalmente sí lo hacen por una cuestión económica. Venden los datos o también extorsionan a las empresas, ya sea a través de estos malwares llamados, por ejemplo, ransomware, que secuestran la información y ya pues, les dicen a las empresas, ¿sabes qué? Tengo toda tu información cifrada, entonces págame tanto dinero y te doy la llave para que tú puedas descifrar y pues puedas seguir con tu operación, ¿no? Entonces, justamente es lo que te decía. Tienen el ego grande y hay otros que literalmente pues ya lo hacen por dinero, ¿no? Ok, claro, sí, ya es pues a lo que se dedican. Y mencionabas esta parte, ¿no? Como dentro de una empresa, ya sea con contrato o sin contrato, que hay una persona dedicada a esto para detectar las vulnerabilidades. ¿Cómo trabajan los hackers éticos dentro de una empresa? O sea, los que están tal cual dentro de la organización. Es algo bien interesante porque a partir de este tiempo, yo creo que desde pandemia se abrió mucho o se hizo un boom para mí del tema de ciberseguridad y actualmente las áreas de seguridad ya es como un área común como contabilidad o administración, ya es algo que vino y se quedó para no irse, te juro. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen este trabajo de forma ya más profesional? Pues son equipos que se dedican a checar las vulnerabilidades de la empresa donde trabajan, o en este caso, si es una consultora, la empresa se dedica, dice, ¿sabes qué? Necesito evaluar estas 5 aplicaciones o necesito evaluar pues mi red interna, por ejemplo, y de esta manera vas identificando estas vulnerabilidades para que obviamente esto no se transforme en un incidente de seguridad, porque ya cuando se materializa un incidente de seguridad, ya ves las cuestiones económicas, ya ves la cuestión reputacional. Imagínate, tú estarías en un banco, por ejemplo, que sepas que lo hackearon, obviamente sí, no. Sí, y eso pega en la parte reputacional. Es la parte cómo trabajan o cómo trabajamos realmente. Y en la parte de consultoría, las evaluaciones, todo lo que pueda conectarse a internet se puede hackear. Nada más que la cuestión aquí es qué tan difícil puede ser. Ok, claro. Y platicábamos hace rato, ¿no? Como el tema de lo peligroso que es sentir que está seguro tu sistema y que realmente no lo esté, ¿no? Esa sensación de falsa seguridad. ¿Qué tan común que una empresa piense esto, ¿no? Que está segura, que tiene los procesos correctos y que realmente pues no lo esté, ¿no? Estás como algún caso que te venga a la mente. De hecho, me viene mucho un recuerdo, ¿no? Yo cuando estaba más chico iba a muchas conferencias y me acuerdo de una frase que, se ha repetido muchas veces, existen 2 tipos de empresas. La primera, la que ha sido hackeada,
y la segunda, la que uno lo sabe. Ok, claro. Y es que es bien curioso porque, digo, me ha tocado con diferentes clientes ver que incluso dicen, es que yo estoy seguro, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí un control de seguridad y yo estoy perfectamente seguro. Cuando llegamos a hacer pruebas de seguridad, o sea, en este caso de pruebas de penetración o pen testing, como también es conocido, del hacking ético, vamos viendo y de repente vemos y ¡pum! Un montón de vulnerabilidades críticas en las aplicaciones, en infraestructura, y se quedan como de, híjole, entonces pues lo que tenía pues no era suficiente. Y realmente pasa mucho eso, porque las seguridades, dicen por ahí que son como las cebollas, es por capas. Al final de cuentas, con un control no puedes solventar todo. Y desde el lado más defensivo, digo, yo te estoy platicando aquí del lado ofensivo de atacar, desde el lado defensivo es bien complicado porque es como tener una pared muy grande e ir tapando con hoyitos poco a poco, pero pues no puedes ver todo al final de cuentas. Y es la parte interesante de la seguridad ofensiva, que tú puedes llegar a detectar esos huequitos y por ahí entrar y ver una brecha que a lo mejor alguien que está en la parte defensiva no pudo ver porque es un mar de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte de seguridad siempre va bien que trabajen juntos la parte de seguridad ofensiva y la defensiva. Ok. Y, por ejemplo, casos, decías, en la pandemia se impulsó, supongo que es por la parte de trabajo remoto y compras en línea, ¿no? Creo que todos le perdimos, si teníamos algunas dudas o le perdimos el miedo a estas compras en línea y donde pues a lo mejor ya en la misma aplicación guarda tus datos bancarios. ¿Qué casos no te vienen a la mente, sobre todo en este tema de venta en línea que tuvo un boom, o bueno, que tuvo un crecimiento muy grande en esa época y que lo mantiene, ¿no? Pero ahí se dio como ese salto. Fíjate que es algo bien interesante lo que mencionas. En su momento, en la pandemia se abrió muchas brechas de seguridad y muchos ciberataques, por lo mismo que todos estábamos en casa. Y se abrieron nuevos paradigmas, por así decirlo, ¿no? Porque pues no estaban acostumbrados al home office, por así decirlo. Ya no había nada respecto a esto, y después de la pandemia para acá, pues el home office fue algo que igual vino para quedarse. Y casos, por ejemplo, en los e-commerce, pues bueno, las ventas en línea se aumentaron demasiado y por lo mismo hubo más exposición, por decirlo así. ¿Qué pasa muchas veces? Digo, en experiencia me he encontrado con diferentes e-commerce. Digo, he tenido la oportunidad de trabajar con diversas ramas, diversos e-commerce en particular, y hemos detectado incluso vulnerabilidades bien complicadas de cambiar incluso el valor de un producto a $1, por ejemplo, ¿no? Ok. O también, o sea, la parte creas tu carrito y a la hora del checkout cambias y en lugar de pagar... Exactamente, manipulas el valor del precio y al momento de pagar, a lo mejor a ellos o al e-commerce dicen, oye, yo pagué $50 a lo mejor y yo lo hice cambiar a $1. Pero también puede ser que pudo haber costado 50,000 y yo pagué $1. Y esa manipulación se llega a dar. A nosotros nos ha tocado identificar ese tipo de fallos, como también otros fallos de seguridad ya muy viejos. Por ejemplo, hay uno particular que creo viene desde los 90, que se descubrió y todavía sigue vigente, que son los famosos SQL injection, que muchas veces en estas aplicaciones se puede extraer la base de datos, por ejemplo. Ahora imagínate, muchos e-commerce en su momento pues estuvieron llevando y guardando información confidencial de sus usuarios. Y cuando llegas a detectar este tipo de vulnerabilidades, y lo peor de todo, que cuando un ciberdelincuente se llega a dar cuenta, ya vienen los famosos exfiltración de datos, por ejemplo, que se roban la base de datos, de información de los clientes, y muchas veces estos ciberdelincuentes lo que hacen es ponerlos en la nube y ponerlos en venta. Entonces ya de repente empieza a sonar que tal empresa se exfiltró tal información y que la están vendiendo en la Deep Web, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, de forma preventiva, proactiva, identificar esos tipos de vulnerabilidades para que cuando llegue a tratar de atacar un ciberdelincuente, pues no encuentre nada. Nosotros lo identificamos primero para que se remedie y estas cosas no vayan, ¿no? Pero sí, hay casos bien particulares de este tipo de vulnerabilidades que yo te decía, de que puedo yo sacar la base de datos, o que yo puedo manipular ahí un dato particular, o que yo podría a lo mejor ver la información de otro usuario, ¿no? Cuando solamente debería ver la mía. Ese tipo de vulnerabilidades son realmente muy comunes en los e-commerce. Y, por ejemplo, alguien que esté
no dentro de quien ofrece servicios de e-commerce, pero por ejemplo, si alguien está en esta parte de vender un producto de alguna empresa y es el responsable de ese canal, ¿qué debería de estar buscando para que su venta sea más segura, ¿no? A lo mejor vende en un marketplace de los grandes que ya conocemos, o a lo mejor tiene también su propia página y ahí vende, ¿no? ¿Qué tendría él que asegurarse de hacer o con qué proveedores, ¿no? Para que no caiga en este tipo de riesgo. Sí, mira, al final de cuentas, como te digo, la parte de seguridad es un conjunto de muchas cosas. Al final yo te puedo decir que en realidad si es una aplicación que él lleva o que en este caso no se renta, que se le hagan estas famosas pruebas de penetración y asegurarse de que si en este caso estás tú rentando o por así decirlo obteniendo ese e-commerce, que se hagan esos procesos de seguridad, que sea de análisis de código estático, de código seguro por así decirlo, que se hagan pruebas de penetración durante todo este proceso de la creación de la aplicación y también que tengan controles. Por ejemplo, hay herramientas que son como una defensa ante ataques, ¿no? Son los famosos WAF o Web Application Firewalls. Esos también deberían estar como en protección porque te ayuda a mitigar muchos ataques que es bueno siempre tenerlos. Y sobre todo a través de, por ejemplo, la pasarela de pagos y demás, siempre hay que tener en cuenta de que cumplan con certificaciones tipo PCI, que ya son estándares de seguridad en los cuales pues tú garantizas que realmente si están cumpliendo, que manejan bien tu información. También es muy variado al final de cuentas, pero yo te puedo decir que verificar que se hagan buenas prácticas de seguridad, verificar también que cumplan con ciertos cumplimientos, ya sea con la ISO 27001, que son ciertos procedimientos seguros, que cumplan con estándares de seguridad como PCI en el caso de tarjetas de pago particulares y que pues siempre lleguen literalmente los procesos de seguridad y buenas prácticas. Yo diría eso, si soy alguien que quiero vender mis productos, verificar que realmente se estén llevando todos esos controles de seguridad. Ok, eso está interesante, ¿no? Como si a lo mejor tú estás de ese lado, verificar que quien te provee el servicio tenga hacer tu check, ¿no? De esas certificaciones para la seguridad. Y es correcto. Un poco pensando en un rol directivo, un rol de CISO, ¿cómo se implementa un programa de hacking ético o de Red Team dentro de una organización o empresa? Como CISO es una función realmente importante porque al final el CISO tiene que ver un todo, por así decirlo, ¿no? Tiene la parte defensiva, la parte de monitoreo, él tiene que andar checando la seguridad completa de una organización. El que se implemente realmente es bien importante y una función yo creo que no se debe dejar pasar, porque de ahí va el que se pueda trabajar de forma correcta, porque digo, estando del lado como trabajando en una empresa y como consultora, me he dado cuenta muchas veces que a lo mejor cuando no existe o se está iniciando un área de seguridad, hay muchos sesgos de decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy seguro, ¿no? Las áreas que desarrollan a lo mejor las aplicaciones o los que hacen la parte de infraestructura, yo estoy bien. Y cuando llegas y detectas estas vulnerabilidades, pues siempre hay como algo renuente, ¿no? De decir, oye, es que me estás evidenciando prácticamente, y no se trata así. Entonces la cuestión es siempre cambiar como esa perspectiva, y el CISO tiene que ser que primero que todo esto se vaya cumpliendo y que también brindar esa tranquilidad de trabajar junto con las otras áreas para que no se sientan, ¿cómo decirlo? Atacadas, ¿no? Al final todos somos un equipo y nuestro propósito es simplemente que sea más segura la empresa. Claro. Entonces, sí, el CISO es 100% muy importante porque él tiene que empezar a crear esas áreas al final de cuentas y darle el peso que es a la área de seguridad ofensiva o hacking ético. Oye, y ahora pensando en que lo que decíamos al inicio, ¿no? Que está obviamente los hackers maliciosos, los éticos, pensando en que al final ustedes tienen que pensar como uno para ¿no? ir un paso adelante. ¿Cómo le hacen con temas éticos, no? Porque tienen esta herramienta y tantas opciones en sus manos. No sé si te ha pasado que has tenido algún dilema así ético. Seguramente no falta el que llega de, oye, hackea el celular de mi novia, cosas así. O a lo mejor hasta más complicadas o más elevadas, pero no sé si alguna vez hayas tenido como algo así, algún tema o un dilema que digas, esto es bueno, es malo, pero esto cae de repente en el área gris, ¿no?
cómo lo Claro. manejas? Mira, es algo bien complicado. Digo, al final yo jamás he tenido ese problema porque siempre he sido como más recto en ese sentido. Hay vulnerabilidades muy, muy complejas. Digo, yo he escuchado de repente que decir, ay, híjole, es que esta vulnerabilidad, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo le hacen los atacantes de que dices, un atacante a lo mejor un ciberdelincuente ves que trae, no sé, un Ferrari y yo a lo mejor no gano mucho, ¿no? Pero al final el propósito es personal, es decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero buscar que la empresa realmente, pues sí, se proteja, ¿no? Y más, por ejemplo, ahorita que estamos en la parte de consultoría como tal, pues brindar esa seguridad. De hecho, nuestro lema es enfócate en crecer, nosotros te cuidamos, ¿no? Porque tratamos de dar ese sentimiento de seguridad de que nosotros estamos trabajando para que pues nuestros clientes pues se dediquen a lo que mejor hacen, ¿no? A su rol, a hacer y crecer. Entonces, yo he visto de repente ese tipo de vulnerabilidades, pero no he pensado en, hoy que mejor yo me aprovecho, ¿no? Porque eso ya sería alguien que ya no tiene tanta ética, por así decirlo. Y todas las profesionales que yo conozco nunca han tenido ese dilema, en tanto mejor hago estas cosas o lo hago por abajo, ¿no? Del agua. Y al final, todos nosotros que estamos dedicados a la área de hacking ético y que estamos en una empresa, firmamos los famosos NDAs y firmamos otros contratos que obviamente, pues si haces algo malo, pues obviamente ya por ley te puede llegar a hacer muchas cosas malas. Y al final yo te puedo asegurar que si tú estando en una organización te pueden llegar a detectar haciendo cosas malas, que es lo que íbamos a hacer. Digo, a través de servicios como análisis forense hemos llegado a detectar que realmente hacen cosas malintencionadas y pues también viene la parte legal, ¿no? Entonces no es tan fácil. Sí, pero bueno, como que ahí ustedes con tanta herramienta y conocimiento pudiera llegar a ser complicado y obviamente siempre estará, a lo mejor no el dilema, pero te digo que caen a veces esas áreas grises, pero bueno, es parte de, ¿no? Como en todo, que tu misma integridad es lo que dicta hacia dónde vas. Sí, sí, totalmente. Y es que es lo que te decía, ¿no? Al final tú decides que eres negro o gris, ¿no? Negro o blanco. Y hay gente que es gris, pero por ejemplo, yo te puedo decir de un ejemplo de un hacker gris, es de estas personas, y como a mí me pasó en su momento cuando estaba más joven, que te decías que hackeé sin querer, bueno, hackeé la universidad, pero yo quería hacer algo bueno que a lo mejor se vio mal. Claro. Yo no buscaba hacerle un daño a la universidad, pero al final de cuentas, digo, hice algo que no estaba 100% correcto. Justamente de que se hacía eso, porque anteriormente había muchos hackers que a lo mejor decían, es que yo quiero ayudar a las empresas y las reporto estas vulnerabilidades, pero pues yo no les trabajo a ellos, ni había ninguna conversación ni nada por el estilo. Claro. Entonces, tenías de dos. Una, que la empresa lo tomara bien y te dijera, sabes que a lo mejor te doy una lana por lo que hiciste o te contrato, o de plano te decían, oye, esto no está bien y se iban contra ti, ¿no? Era la balanza. Hoy actualmente existen plataformas, se llaman de bug bounty de general, y estas plataformas, las empresas como, digamos, por así decirlo, se inscriben y ya que se inscriben dan permiso a las personas de atacarlos. En caso de que encuentren una vulnerabilidad, dan recompensa. Al final no hay un contrato como siendo un hacker ético, pero hay una posibilidad de que la empresa esté de acuerdo, ¿no? Que les ataquen. Exactamente. No hay algo firmado al final de cuentas, pero hay un acuerdo de que, o sea, se atácame y si tú reportas a través de esta plataforma, yo te doy una recompensa de acuerdo a lo que has encontrado. Para mí eso ya empieza con la parte gris y creo que ayudó mucho a evitar estos conflictos de que yo agarro y hackeo cualquier empresa públicamente y de repente me comunico con ellos y decirle, mira, te encontré estas vulnerabilidades y ya no sabes cómo reaccionan, ¿no? Claro. Entonces creo que llegó a regular un poquito y eso es lo que te decía, ¿no? Existen estas plataformas que pues bueno, han ayudado y va más como enfocado hacia el hacking más gris, por así decirlo, pero llegas a un punto en que sí estoy tratando de ayudar, pero a lo mejor haces algo malo. Hay diferencia de un negro, ¿no? Que esos sí van a atacar y hacer cosas malas para que simplemente ya sea por reputación o ya sea por una cuestión económica. ¿Y algún mensaje o tip, consejo final que le quieras dar a quienes nos están escuchando sobre pues esta parte, ¿no? De cómo protegerse, a lo mejor algo relacionado a quién recurrir, algún tip que nos puedas dar? Yo te puedo decir que, dando aquí un poquito más contexto en tanto la cuestión del hacking ético, yo recomendaría que si tú eres alguien que estás en una empresa, que
voltees a ver, y si no lo estás haciendo estas prácticas, que empieces a realizarlas y te vas a dar cuenta de que a lo mejor no estás tan seguro como tú creías. ¿Y a quién puedes buscar al final? Pues ya sea que tú contrates a gente especializada y hagas un área de seguridad, o busques consultoras de ciberseguridad que te pueden ayudar a mejorar justamente tu seguridad, y aparte, si ya tienes algo, irla todavía madurando más. Entonces, ese sería mi consejo en particular. Súper. Pues Adrián, muchísimas gracias por la plática. El tema obviamente da para mucho más. Te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado, que nos contaras también tu experiencia personal, y pues nos vemos en un siguiente episodio de Radio Hub. Gracias por escucharnos y sobre todo nos vemos en InfoSecurity México 30 de septiembre, 1 de octubre en Centro Banamex.